La vida tiene un sabor que siempre es inestable porque la tendencia es que se modifique todo. Estamos en la Semana Santa. Yo era monaguillo cuando chiquito. Estuve muy vinculado a la formación de la Iglesia Católica hasta el grado, que lo he repetido aquí, de que me rechazaron 2 veces para no ser seminarista. Mi abuela quería que yo fuera sacerdote y me rechazaron porque mis padres no eran casados por la iglesia. Oigan eso. Pero yo recuerdo que la Semana Santa eran un tiempo de reflexión, un tiempo de práctica religiosa, de arrepentimiento, de mucha actitud de adoración y de recuerdo de los fundamentos del cristianismo. La semana de la pasión y muerte de Jesús. Y desde ese punto de vista, yo no me sorprendo ahora cuando el sentido de la Semana Santa ahora es sobre todo el desplazamiento y el turismo. No el papel de la catedral ni del cura. Vi la información de que Boca Chica espera 300,000 turistas. Boca Chica. Y que en el este hay 232 hoteles o lugares donde puede quedarse alguien. Es decir, el énfasis es en el atractivo que tiene esta semana para que la gente se desplace aprovechando el tiempo como un espacio para la diversión. De hecho, la Semana Santa pierde su significado. Y creo que eso le crea una conciencia dubitativa a los predicadores y a los sacerdotes que son activos participantes en la Semana Santa. Más que la referencia al martirilogio y al sacrificio de los fundadores del cristianismo, en esta ocasión la Iglesia no puede separarse de los temas que efectivamente están sobre el tapete. Y ese hecho de que en vez de llamar simplemente al reconocimiento de los episodios del cristianismo, yo quisiera ver a los curas todos relacionados con el problema que tiene este país en este momento. Aquí aparece en el Hoy una nota que dice proceso de corrupción. PLD afirma prisión responde a presión política y mediática. Es decir, para el partido que está en la picota, porque en el fondo su último gobierno está camino de la justicia, o en manos de ellos, lo que está pasando es un problema de presión política y mediática, de algo de las campañas electorales para ustedes desacreditar a un adversario y en el fondo para tratar de limitar el impacto negativo que para un partido que tuvo 20 años en el poder representa este conjunto de acusaciones. No hay en la afirmación del PLD ninguna preocupación por el hecho de que es la primera vez que a un gobierno se le pide rendición de cuentas usando los medios institucionales, no las crónicas, sino la diligencia de la Fiscalía y del problema judicial. Y ahora, a ese sentido de alteración de la Semana Santa, que no son, sobre todo un escenario para el recuerdo y el respeto del martirio del cristianismo, ahora estamos asistiendo precisamente a la prostitución de la política en medio de esta Semana Santa. La Semana Santa es un momento para la reflexión, porque hay demasiados valores del cristianismo que uno podía enarbolarlo. La transparencia, el hecho de la responsabilidad por las acciones de todos y hasta la noción del perdón son medios de comunicación que tenían presencia en la Semana Santa. Ahora el desafío es
que tenemos un proceso judicial sin precedente en un país donde la corrupción era una norma y algo aceptado en general por todo el mundo, en un país donde la política era una legitimación de que los dirigentes le sacaran ventaja y provecho a sus cargos cuando desempeñaban alguna función pública, en un país donde toda la historia está marcada efectivamente, toda la historia republicana, por el aprovechamiento desde la política de todos los cargos públicos. Por eso el PLD, que en este momento debía estar haciendo una reflexión de rendir cuenta de sus 20 años en el poder, de explicar y tener una posición frente al fondo de las acusaciones por las que tiene a sus ministros detenidos, el PLD afirma que la prisión a la que han ido a terminar dos de sus ministros responde simplemente a presión política y mediática. Es decir, no hay ninguna aceptación de que en el país estamos dando los primeros pasos para terminar con una lacra presente en toda la historia del país, que era la impunidad y la corrupción de los políticos. El PLD no se refiere ni siquiera por demagogia a lo que representa el hecho de comenzar a enfrentar esa práctica. Al revés, lo que quiere tratar de que se olvide que eso es una práctica antigua, que ellos no tienen forma de evadirla y que debían explicar sus ponderaciones. El Partido de la Liberación Dominicana consideró ayer que la decisión de la jueza Kenya Romero de imponer medidas de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva contra José Ramón Peralta, exministro administrativo y de la presidencia, y Donald Guerrero, exministro de Hacienda, responde a la presión política y mediática, tratando de quedar bien con todas las partes, algo que no corresponde al rol del juez imparcial. La más mínima referencia al hecho de que estamos rompiendo con la pasividad y la continuidad de la corrupción, de que se está inaugurando una nueva corriente, que debemos en todo saludar. Yo no celebro la prisión de nadie. Tengo en mi memoria el hecho de que en 3 décadas tuve prisionero, en la década del 60, en la del 70 y en la del 80, que en 30 años vi varias veces la cárcel y que pagué condenas como una de 5 años que cumplí en La Victoria. Y desde ese punto de vista, yo quiero insistir en la novedad de que ahora hay una situación sin precedente y que la actitud del partido, que es la víctima inmediata de esa persecución nueva, salga con la evasiva de que es una política y la mediática la que determinan las acusaciones. No es una aceptación de que hay que acabar con la corrupción. No, es una justificación para que la gente no le ponga caso al hecho de que le están pidiendo cuenta, deteniendo a ministros para facilitar el proceso de los juicios, que es donde va a verse claramente, porque yo espero que sean transmitidos por televisión, cómo era la práctica que ha terminado llevando a esta gente a los tribunales. Señores del PLD, no hay manera de que ustedes puedan evadir la responsabilidad de saber que sus 20 años en el poder han terminado bajo la jurisdicción de la justicia, porque su ejercicio estuvo marcado por el interés personal y no por el servicio a la población. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.